Es una total vergüenza lo que pretendió hacer la Corte Suprema de Justicia en contubernio con Iván Cepeda, y fue la de tratar de enlodar al congresista Álvaro Hernán Prada como si fuera un delincuente, como muy bien lo describió Salud Hernández hace unos días en su columna de semana. Este señor Cepeda, con el apoyo de la Corte de Reyes, ahora se van a dedicar a encarcelar a sus enemigos políticos, así no exista ninguna prueba en su contra. También se van a dedicar a garantizar la impunidad a sus amigos izquierdistas, criminales de las FARC y demás grupos terroristas, como muy bien lo expone la periodista Salud Hernández, en el sentido que Prada debe hacer lo mismo que hizo el expresidente Uribe, y es la de renunciar a su curul en el Congreso para buscar garantías jurídicas y procesales con otro juez natural, cosa que por supuesto critica Cepeda, quien no duda en acudir a cortes internacionales cuando la ley colombiana no le da la razón. Recordemos entonces que Prada es otra víctima más del montaje ejecutado por Cepeda y la Corte, pero que sea el mismo congresista el que explique por qué renuncia a su curul y por qué cree que la justicia en Colombia tambalea con estos magistrados que hoy más parecen agentes serviles a Cepeda y a la izquierda colombiana. Escuchemos. Sin embargo, me negaron practicar todas las pruebas solicitadas que demuestran mi inocencia, lo que evidencia una falta de garantía judicial. Y mientras tanto, en la justicia ordinaria, recopilaron todas las pruebas de cargo, las pruebas de la defensa, materialmente hicieron una valoración y encontraron que el presidente Álvaro Uribe, por supuesto, es inocente, y solicitaron la preclusión del caso ante un juez de la República o una juez de la República. Por esa razón, presenté carta de renuncia. Con el dolor en mi alma, porque además me duele inmensamente, pero seguiré trabajando por el Huila, por Colombia, con la frente en alto, demostrando, por supuesto, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a los colombianos, que soy inocente. Ex representante, le pregunto a Santiago Ángel, pero usted perfectamente sabe que la práctica de pruebas no es algo que se realice solamente en la instrucción, sino que puede venir después incluso de las medidas de aseguramiento y en la investigación final, incluso durante el juicio. ¿Por qué dice usted que hay falta de garantías en su caso si cuando la Corte ordenó la medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe, en la que también se refirió usted puntualmente, a usted lo dejaron en total libertad, no le ordenaron ninguna medida de aseguramiento? Santiago, se lo digo de esta manera, pese a que hubo siempre irregularidades en el proceso, con respecto a mí, no hubo versión libre, pese inclusive a estar decretada. A mí me negaron que me estaban investigando el 7 de junio y la investigación venía 3 o 4 meses antes, tener mi teléfono interceptado irregularmente, antes de definir la situación jurídica, no practicaron unas pruebas o las practicaron sin la posibilidad de controvertirlas. Y ahora, en este caso, me ocurre lo siguiente. Primero, llevo 3 años soportando un piano en mis hombros para que resuelvan algo que a la luz pública, por todo lo que se ha mostrado, porque la vinculación a este proceso la hicieron con un pantallazo que le envió un señor que me abordó a mí, a un señor Monsalve, y ese señor se la entregó al abogado de Iván Cepeda, el senador de las FARC, y ese señor con ese pantallazo que después entiendo que borró, fue a la Corte y con eso me vincularon a este proceso. Ese mismo señor que me abordó ha dicho por todas partes que digo mentiras. Sin embargo, la Corte, cuando valoró y definió la situación jurídica, como usted lo anota, cambió lo que inicialmente había dicho sobre mí, y entonces cambió la calificación de autoría o posible autoría en 2 delitos y la cambió a una posible complicidad del presidente Álvaro Uribe en el delito de soborno, que tampoco tiene la posibilidad de sustentarlo, porque no hay de verdad. Sin embargo, si tenía alguna duda la Corte en eso, le dije practique estas 15 pruebas y con eso salimos de la duda y le doy total certeza. Y la Corte, desde que llevo 3 años soportando esto, me las niega. Y después le presento un recurso de reposición con todos los argumentos jurídicos y me lo niega. Y le presento una nulidad y no la resuelve. Y le presento una tutela para que me permita practicar esas pruebas y no la resuelve tampoco, a pesar de que la tutela es un derecho que tiene un término que le da garantía a los colombianos. Y a mí no. Entonces, viendo esto, y al otro lado la justicia ordinaria ya lo resolvió, mi deber es despojarme, por supuesto, de lo que significa estar en el Congreso, que me duele, pero hacerlo
para tener tranquilidad y decirle con la frente en alto a los colombianos soy inocente, pero sobre todo a mis hijos, a los que votaron por mí y a los colombianos que están, por supuesto, pendientes de que este proceso culmine para continuar en este proceso político que vengo liderando. Doctor Prada, le saluda William Calderón. Ya sus críticos están diciendo que lo que usted pretende es una estrategia para encontrar un escenario más favorable a sus intereses. ¿Qué piensa de esto? William, yo me quedé en la Corte, pese a lo que acabo de anotar inicialmente. El presidente Uribe estuvo casi 2 años y medio, o 2 años y medio, aguantando esto. A él le privaron la libertad, es cierto, a mí no, pero el estar vinculado a un proceso injustamente me ha quitado mucho. Me han afectado mi derecho a la defensa, mi derecho a la presunción de inocencia. He tenido que renunciar inclusive a dar entrevistas, he tenido que bajar el perfil, me han tenido, por supuesto, disminuido también en el Congreso. Tuve que renunciar comenzando el año a ser elegido en el próximo mes de julio presidente de la Cámara de Representantes, como había querido mi partido inicialmente. Todo por estar vinculado a un proceso injustamente, porque en todas partes, como se ha ventilado en los medios de comunicación, lo mío era muy sencillo de determinar. Entonces, mi obligación, por supuesto, es demostrar la verdad. Y una verdad que ya está demostrada en la justicia ordinaria. ¿Por qué demostrada? Porque es que lo mío tiene una calidad de complicidad del presidente Álvaro Uribe. Y allá la justicia ordinaria ya encontró que el presidente Uribe, por supuesto, es inocente. El hombre más importante de este país, que ha tenido que vivir una persecución política clara. Y tampoco además pienso prestarme para eso, porque habían versiones también que estaban diciendo, ojo que van a encontrar en usted un terreno fértil para que esa judicialización de la política termine con su caso, afectando no a usted, porque ustedes, si lo llevan a juicio, usted es inocente y muy fácilmente lo prueba. Pero ojo que con eso de pronto afectan la libertad del presidente Uribe y le impiden a una juez tomar una decisión tranquilamente. Y eso, por supuesto, yo no lo puedo permitir. Sí, solo una precisión, doctor Prada. Todavía la justicia ordinaria no se ha pronunciado, es decir, el juez no ha decidido la solicitud de la Fiscalía, es decir, todavía el proceso está avanzando. Pero le pregunto una cosa puntual. ¿Para usted la Corte Suprema de Justicia está capturada por intereses políticos? Yo crecí en la enseñanza de mi padre, con la majestuosidad de la Corte. Creo en las instituciones, las he acompañado, le acato sus solicitudes. Y así tenga diferencias con algún sector, siempre preservaré en rescatar las instituciones. La Honorable Corte Suprema de Justicia tiene que darle mayor confianza a los colombianos por un sector. Yo tengo una diferencia con un sector de la sala de instrucción que me ha impedido ejercer mi derecho, que me ha impedido obtener las garantías. Pero por supuesto que debo rescatar como institución la Honorable Corte Suprema de Justicia. ¿Hasta dónde, doctor Prada, llegó su actuación en la posible manipulación del testimonio de Juan Guillermo Monsalve? No, es que lo mío es muy sencillo. A mí me abordaron en Neiva para decirme que querían entregarle a la Administración de Justicia una verdad que había sido manipulada o supuestamente manipulada por el senador de las FARC, que les había ofrecido dinero, asilo en Canadá y sacarlo rápido de la cárcel. Y como él había incumplido, iban a contar la verdad. Y me pidieron aportarle un video con la verdad a los abogados o a la Administración de Justicia a través de los abogados del expresidente Álvaro Uribe. Eso fue, no más. Y con ese episodio me han enredado la vida 3 años y me han afectado a mí, pero sobre todo a mi familia y a las personas que de alguna manera han creído en este proyecto político. Y que sigo trabajando y me sigue pesando y me sigue doliendo. Y con todo y eso, aquí estuve en la Corte 3 años esperando que me permitieran defenderme, que aclararan a la opinión pública, aclararan a los colombianos, y lo que veo es que desafortunadamente no me dieron las garantías. Así que mi compromiso, que es con mi departamento, pero con el país, con mi familia, con los colombianos, me obliga a hacer esta pausa, a demostrar mi inocencia y una vez demostrada, continuar este proyecto político. Sí, representante, ¿usted o su defensa se enteraron de alguna decisión que la Corte estuviera por tomar en estos días y por eso renunció? No, pero sí habían versiones cada 8 días. Cada 8 días había una campaña, yo llamo de terror. Sin embargo, ahí estuve firme. ¿Qué me pareció peligroso? Que en medio de la judicialización de la política, que lamentablemente ha sido promovida por algunos congresistas
entre ellos por ese senador de las FARC, en mí no va a encontrar un terreno fértil para que con la persecución política hacia el expresidente Uribe le pudieran afectar incluso su libertad. Y aunque son simples versiones, quiero curarme en salud. Cuando usted dice el senador de las FARC, ¿se refiere a Iván Cepeda? Sí, señor, a ese senador de las FARC, al que le da pena decirlo. Esa es una aseveración muy fuerte. Lo prueban los hechos. El mismo que aparecía en los computadores de Raúl Reyes, el mismo al que le encargaban trabajo, el mismo que estuvo en la salida de la cárcel recogiendo a Santrich, el mismo que daba las batallas allá en el Congreso defendiendo a las FARC. Lo van a demandar por lo que acaba de decir. Aquí están las pruebas, son los hechos evidentes. Es el senador de las FARC. Representante, la Procuraduría que pide precluir la investigación suya, ¿sí le brinda garantías? ¿La Fiscalía de Francisco Barbosa también le brinda garantías? La Procuraduría solicitó la preclusión hace ya más de 2 meses, en el caso mío. Yo estaba pendiente, pese a todos estos rumores que venían saliendo en cada 8 días en la Corte. Yo he estado ahí firme, pero hice un alto en el camino y dije, ¿qué es lo más importante? ¿Mantener una curul o trabajar por Colombia con la frente en alto, demostrando mi inocencia? Cuando al otro lado, aunque no está resuelta, está próxima a resolverse en un juez el tema del presidente Uribe, el ente investigador, no para el presidente Uribe, ni para unos pocos colombianos, no, para el 99.999 de todos los colombianos, es la Fiscalía General de la Nación. Nosotros no le podemos estar diciendo a los colombianos que la justicia está bien para un grupo pequeño que tenemos el privilegio que nos investigue la Corte, porque es un fuero especial para darle un privilegio a unos aforados constitucionales y que el resto de los colombianos, la Fiscalía no sirve. No, la Fiscalía es una entidad también, una institución con toda la respetabilidad y la credibilidad, y voy a ir, y por supuesto, allá ya aterrizo en una autopista donde está, por lo menos en el ente investigador, claro el tema, y seguramente será otro juez de la República el que decida la preclusión en el caso nuestro, que será absolutamente fácil de demostrar. Lo quise hacer en la Corte, no me lo permitieron, sí. No me dieron las garantías, no me permitieron practicar las pruebas, me han negado absolutamente todo. Entonces, de esa manera, ¿qué espero yo? Por supuesto que se resuelva, que me permitan decir a los colombianos, a mis hijos, y a mi esposa, a mi familia, soy inocente, para continuar el camino y seguir trabajando por esta patria. Sí. Representante, para que le pongamos nombres a la discusión, además del senador Iván Cepeda, usted dice que hubo falta de garantías. ¿De quién en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia? ¿De toda la sala? ¿Del magistrado ponente de su caso? ¿Cuál era ese magistrado? Bueno, yo vuelvo y digo, respeto y no quisiera entrar en la discusión de los nombres de los magistrados. No quiero llevar la discusión al terreno personal. Pero en la sala de instrucción decidieron negarme la práctica de pruebas y también decidieron negarme el recurso de reposición, decidieron no resolver la nulidad presentada y decidieron en otra sala no resolver la tutela también presentada. Esto me lleva a pensar que por un lado no tengo garantía y por otro lado de ese rum que andan por ahí diciendo que lo que querían era enviar un mensaje a algunas personas de la sala de instrucción a la juez que tiene que decidir la preclusión en el caso del expresidente Álvaro Uribe, que puede tener algo, uno puede ser suspicaz y pensar que es que de verdad han estado sincronizando los momentos procesales en un lado y en el otro, y eso me parece supremamente grave. No corro ese riesgo, no por mí, por el hombre más importante que ha tenido este país en los últimos 100 años, que es el expresidente Álvaro Uribe. Doctor Prada, ¿usted siente que hay similitudes entre su caso y el caso del expresidente Álvaro Uribe? Nosotros estamos en este mismo paquete de injusticias, estamos en este mismo proceso, Luis Carlos, y por estar en este proceso, a mí me han violado además mi derecho a la defensa, me han violado la presunción de inocencia. Pongo este ejemplo, cuando fui a entrar a la comisión de acusaciones, 10 de los 15 miembros están investigados por la Corte Suprema de Justicia, pero decían, usted no puede entrar porque usted está en el proceso con el presidente Álvaro Uribe y es el proceso más importante de Colombia. Yo estoy vinculado íntimamente a este proceso. La persecución que me han hecho a mí es para afectar al presidente Álvaro Uribe. El caso mío además fue calificado en la definición jurídica como una posible complicidad que no tiene de dónde.
una posible complicidad del presidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, eso es lo que ha pesado y por eso no se ha definido esto, es la verdad. Y estoy convencido de la inocencia del presidente Uribe, que conozco además este proceso, pero no solamente por eso, por un mensaje de vida que permanente nos da, por el ejemplo que tuve la oportunidad de recibir, por sus permanentemente aclaraciones, definiciones de lo que significa en la vida la línea legal y la línea constitucional. Ese hombre no ha hecho sino aportarle a este país para que hoy lo tengan como un delincuente, mirando a ver si de pronto le dan o no la libertad, si se la ratifican o no. No hay derecho. Nosotros los colombianos deberíamos todos, independientemente de la posición política, agradecerle que sacó adelante este país y que ha sido un hombre recto, así tengan posiciones diferentes, distintas, así lo controviertan, pero Álvaro Uribe es un hombre inocente y me duele por supuesto lo que está pasando, y yo he sufrido estas consecuencias por ser irrestrictamente solidario con el presidente Álvaro Uribe Vélez, por ser uribista, por ser admirador de su gobierno, de sus ejecutorias, por ser agradecido como colombiano por lo que ha hecho. Por eso he tenido que soportar 3 años este proceso. Sin embargo, aquí he estado. No me dan las garantías. Listo, me voy a la justicia ordinaria, renuncio a mi curul, sigo trabajando por el Huila, por Colombia, por los niños de este país, para que tengan una patria mejor. Y una vez tenga resuelto este tema, continuaré el camino que me he trazado en la política colombiana. Usted dice que Iván Cepeda es el senador de las FARC y al mismo tiempo dice que no continúa en el proceso de la Corte porque no hay garantías. ¿Hay vínculos de las FARC con la Corte? No, yo lo que he dicho es que la judicialización de la política ha sido lamentablemente promovida por algunos congresistas, entre ellos por el senador de las FARC. Y seguramente esa judicialización de la política no solamente es ante la Corte, que es que lo que han hecho también es tratar de llevar falsas acusaciones, es tratar de construir hechos para afectar judicialmente a políticos que no han podido ganarle con votos. A eso me refiero. Usted dice que la promueve el senador Iván Cepeda, pero la Corte finalmente es la que... ¿Cuál es el interés de la Corte en esto? No, yo lo que he dicho es que, por supuesto, por un lado, esa judicialización de la política es lo que ha generado que congresistas que no ganan en las urnas traten de ganar con los jueces, no solamente con la Corte, con cualquier operador judicial. Van y denuncian con falsas denuncias. Este señor andaba de cárcel en cárcel buscando con bandidos peligrosos afectar no solamente el buen nombre del presidente Álvaro Uribe, sino de llevarlo a la cárcel. Y lo logró desinformando, construyendo un proceso que no tiene soporte jurídico, pero lo construyó, y muchas veces también logran engañar a los operadores judiciales o logran engañar a la Corte. Yo he dicho, y por eso me quedé aquí, siempre he dicho, la Corte ha sido engañada y yo lo que quiero es desengañarla. ¿Cómo la voy a desengañar? Pues con las pruebas, mostrándole que efectivamente así no es. Ahora, lo que estoy viendo es que no me permiten aclararlo. Si no me lo permiten aclarar, me están afectando mis garantías. Como me están afectando mis garantías, renuncio a mi curul, sigo trabajando por Colombia, pero me voy a la justicia ordinaria a defender mi inocencia, que es un derecho que tengo, pero además una obligación con mis hijos, por el Huila, con Colombia, con las personas que me han seguido, que me apoyan y que permanentemente están diciendo, le creo, pero obviamente necesito una decisión judicial que lo soporte. Doctor Prada, siguiendo por la línea de las preguntas que le viene haciendo Luis Carlos sobre esa posible, es decir, como cuál es el vínculo, tratando de encontrar cuál es el vínculo, porque cuesta creer que un solo senador como Iván Cepeda, que usted llama el senador de las FARC, pueda manipular toda una Corte Suprema de Justicia de este país. Tratando de encontrar ese nexo, le pregunto, ¿los intereses de las FARC son defendidos en la Corte Suprema de Justicia de Colombia? Por un lado, yo no he dicho que ese senador está manipulando a la Corte Suprema. Sí he dicho que él ha aplicado esa judicialización de la política como práctica de su vida, porque lo hemos visto de cárcel en cárcel buscando con bandidos afectar al presidente Álvaro Uribe. Pero sí logra él engañar. Yo no estoy diciendo que han manipulado, sino que han engañado. Y por otro lado, lo que estoy diciendo es que la Corte no me ha dado las garantías para defenderme. Y como no me las da, me voy a la justicia ordinaria, que allá por lo menos el ente investigador ya lo tiene absolutamente claro, porque en realidad es fácil de entenderlo. Es fácil de entenderlo.
Sí, representante, pero usted también dice que hay una judicialización de la política. Esa judicialización de la política a la que usted y el expresidente se han referido tiene que ver con el proceso de paz. ¿Le están cobrando a usted, en su opinión, o al uribismo con procesos y mano dura en la Corte a quienes no estuvieron totalmente de acuerdo con el Acuerdo de La Habana? Bueno, esa es una reflexión que vale la pena analizar, qué es lo que está pasando. Usted lo hace con sentido común. Es posible, yo no lo descarto, pero lo que he dicho simplemente es que no me han dado las garantías. Hay que mirar si en el trasfondo hay algo más, pero por ahora lo que digo es, no me han dado las garantías y me voy a defenderme en la justicia ordinaria. ¿Se siente con más garantías o más cómodo con la investigación en la Fiscalía, aún sin el fiscal Barbosa, sin que el fiscal Barbosa se mantenga en el cargo, digamos, a unos 2-3 años? Primero espero que se resuelva mucho más rápido. Vuelvo y digo, porque la calificación que hizo la Corte sobre mi caso, al definir la situación jurídica, fue de una posible complicidad. ¿Y qué dice la Corte ahí? Que yo puse en altavoz, por ejemplo, al presidente Álvaro Uribe, cosa que no es cierta. ¿Y qué le estaba pidiendo la Corte? Escuchar unos testigos, practicar unas pruebas que demostraran lo contrario. Y eso que el señor que fue a abordarme a mí, él mismo ha dicho por todas partes que él mintió y que nunca me puso en altavoz. Pero ese tipo de cosas son las que son fáciles de determinar y que si me dejan practicar las pruebas, me hubiera quedado en la Corte y hubiera ejercido mi defensa con toda la técnica jurídica, con todo el respeto como lo he hecho, pero no me lo permiten hacer. Al otro lado, el ente investigador ya tiene absolutamente claro que el presidente Álvaro Uribe es inocente, y al valorar que el presidente Álvaro Uribe es inocente, tiene que haber valorado todas las partes de este proceso, y una de las partes, la más sencilla, es la mía.